Primera vértebra cervical, denominada también atlas. Como podemos observar, esta vértebra presenta la forma anular y está constituida por dos masas óseas cilíndricas unidas hacia adelante, que es hacia arriba, y hacia atrás, que es hacia abajo, por el arco anterior y el arco posterior. De la cara externa de las masas laterales se desprende esta eminencia horizontal que recibe el nombre de apófisis transversa. El diagnóstico de lo que estamos observando. Cara superior del atlas. La razón es que observamos en la cara superior de las masas laterales estas carillas planas, ligeramente cóncavas, de forma reniforme, o mejor, de una suela de zapato, que son las cavidades glenoideas del atlas, las cuales se van a unir con unas eminencias elipsoidales que se encuentran a cada lado del agujero magno o agujero occipital. Este es el agujero occipital. Y estas son las eminencias elipsoidales que reciben el nombre de cóndilos del occipital. Esas eminencias son las que se van a unir con las cavidades glenoideas que están situadas en la cara superior de las masas laterales del atlas para formar la articulación atlanto-occipital, articulación que permite la flexión y la extensión de la cabeza, como en la afirmación. Esta articulación atlanto-occipital es una articulación bicondilia. El atlas, como dijimos, presenta la forma de un anillo y carece de cuerpo, el cual está representado en la siguiente vértebra cervical llamada axis. Esta es la segunda vértebra cervical llamada axis y que se caracteriza por presentar una eminencia cilindroidea en forma de diente que se desprende de la cara superior del cuerpo del axis. La apófisis odontoides, se dice, viene a ser el cuerpo del atlas. Como podemos observar, esta vértebra es cervical atípica, es decir, esta vértebra no presenta las características generales propias de una vértebra cervical denominada típica. Que es la que estamos observando, en donde podemos estudiar cuerpo, agujero vertebral, apófisis espinosa, corta, bituberculosa, etc., apófisis articulares superiores, inferiores, apófisis transversa,
cada una de las cuales presenta características propias que las permite diferenciar o identificar como tales. Pero de todas esas características que hemos estudiado, la más importante de todas es el agujero transverso, aquel agujero que perfora la base de la apófisis transversa y que va a dar paso a la arteria vertebral. Esa es la característica primordial de primer orden que utilizamos para decir esta vértebra es cervical. En este caso, estamos viendo una vértebra cervical típica. Como ustedes pueden diferenciar, el atlas no presenta similitud con la vértebra cervical típica. Sin embargo, la consideramos cervical por presentar el carácter distintivo que señalábamos en antes, que corresponde al agujero transverso. Aquel agujero, repito, que perfora la base de la apófisis transversa y recuerden que va a dar paso a la arteria vertebral. Las masas laterales, dijimos, presenta la forma de un segmento cilindroideo y en ella vamos a estudiar las siguientes caras: cara superior, cara inferior, que como ustedes ven son lisas, ligeramente cóncavas. Observen la diferencia de la forma de la cara superior de las masas laterales, forma de suela de zapato o reniforme. Miren la cara inferior de las masas laterales, casi circular. Bueno, estas carillas articulares, las superiores, como ya vimos en antes, se relacionan o se articulan con los cóndilos del occipital, mientras que las caras inferiores se van a unir con las caras superiores que se encuentran aquí, caras superiores que corresponden a la segunda vértebra cervical o axis. Esas carillas se unen para formar la articulación atlanto-axoidea lateral, que son articulaciones sinoviales tipo artrodia, que conjuntamente con la articulación atlanto-axoidea media o atlanto-odontoidea, es decir, la unión del arco anterior con la apófisis odontoides, estas tres articulaciones que presenta el atlas con el axis, repito, atlanto-axoidea media, llamada también atlanto-odontoidea, y la atlanto-axoidea laterales, son tres uniones que corresponden al atlas con el axis. Esas articulaciones, sobre todo la atlanto-odontoidea, permiten los movimientos del cráneo conjuntamente con el atlas, permiten girar al cráneo y al atlas de un lado hacia otro lado, tal y cual como lo hacemos en la negación. No. Entonces,
las articulaciones atlantoaxoideas laterales y la atlantoodontoidea o atlantoaxoidea media tienen como función la rotación de la cabeza. Cara externa de las masas laterales, ya dijimos, se desprenden las apófisis transversa. Cara interna de las masas laterales presentan unos tubérculos, unas rugosidades para inserción de un potente ligamento que va de la cara interna de una masa a la cara interna del lado opuesto. Ese ligamento se va a llamar ligamento transverso. Y como vemos, divide al agujero vertebral en dos orificios más pequeños. Uno anterior hacia arriba, que está entre el arco anterior y el ligamento transverso. Ese agujero es el que va a alojar a la apófisis odontoides del axis. Formando la articulación atlanto-odontoidea, que ya dijimos permite la rotación del atlas sobre el axis y también del cráneo, que está unido al atlas como una sola unidad. Movimiento de rotación que lo hace conjuntamente con las articulaciones atlantoaxoideas laterales. Este ligamento transverso mantiene a la apófisis odontoides en su sitio e impide que se desplace hacia atrás y lesione a la médula, que se encuentra en el orificio posterior del agujero vertebral del atlas. Arco anterior. Presenta una cara anterior, donde vemos el tubérculo anterior del atlas, una cara posterior, donde vemos una carilla oval ligeramente cóncava que sirve para unirse a la carilla anterior de la apófisis odontoides del axis. Arco posterior. Este, en cambio, es aplanado de arriba hacia abajo. Y en la cara superior de las masas observamos unos canales por donde corre la arteria vertebral. Aquella arteria que viene desde la base del cuello como colateral preescalénica de la arteria subclavia y que luego asciende por los agujeros transversos de las vértebras cervicales a partir de la sexta. Y al llegar al agujero transverso del atlas, cambia de dirección, se curva hacia adentro, rodea las masas laterales y penetra o rodea o corre sobre el canal que se encuentra en el arco posterior, para luego introducirse por el agujero magno o agujero occipital y hacerse entonces intracraneal, donde se va a unir con la vertebral del lado opuesto para formar el tronco de la arteria basilar, que va a terminar como con los nombres de arterias cerebrales posteriores que contribuyen a formar el polígono arterial de Willis. Esta es el atlas y estamos observándola desde arriba.
Es decir, esta es una visión superior del atlas. Ya anotamos las razones por la forma de la carilla articular superior o cavidad glenoidea y por los canales que se observan en la cara superior del arco posterior. Ahí tenemos una visión inferior de la misma vértebra. Vean la diferencia. Ahí tenemos una visión anterior. Una visión posterior y veamos que carece de apófisis transversa, además del cuerpo que ya fue indicado.